Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. Gracias por acompañarnos aquí en el programa Lea la Biblia. Yo soy Timothy Archer, aquí en Texas. Yo soy Bruno Valle desde Managua, Nicaragua. Gracias por acompañarnos esta semana. Esta semana hay un tema muy interesante, hermano Timothy. Estaremos hablando de los 4 imperios de la antigüedad. Los 4 imperios de la antigüedad. La Biblia no es precisamente un libro de historia, como hemos asegurado ya nosotros en varios programas anteriores. Sin embargo, contiene referencias históricas importantes que tenemos que conocer. Estos acontecimientos representan el contexto de lo que fue la historia bíblica, por decirlo así, y nos ayudan a comprender los movimientos, las instancias y cambios acontecidos al pueblo de Israel. Así es, el pueblo de Dios estuvo en medio de estos grandes imperios de la antigüedad, ¿no? Partiendo de Babilonia, y la Biblia se refiere a ellos en cuanto tuvieron que ver con Israel. Su relevancia consiste en el impacto que tuvieron hacia el pueblo de Dios. Entonces, hagamos un resumen de cada uno de ellos. Vamos a estudiar, estos son los imperios nombrados en Ezequiel, nombrado en Daniel, ¿no? O sea, no vamos a hablar de los asirios ni nada así, pero los otros 4, propongo que examinemos cada uno, examinemos estos imperios y que juntemos los resultados. Muy bien, hermano, vamos a estudiar. Manos a la obra. Desde la Torre de Babel en Génesis hasta el uso del término Babilonia en Apocalipsis, los babilonios dejaron su marca en la historia bíblica. En la era de bronce, los babilonios bajo Hammurabi llegaron a dominar toda la zona del Golfo Pérsico. Hammurabi es famoso por el código de leyes que se ha encontrado, el mejor ejemplo de leyes antiguos que los arqueólogos han hallado hasta ahora. Este código no solo regulaba la vida cotidiana y las relaciones comerciales, sino que también establecía principios de justicia y equidad que influirían en sistemas legales posteriores. Tras la muerte de Hammurabi, los babilonios fueron dominados por varios siglos por los asirios, sus vecinos del norte. Sin embargo, bajo el liderazgo del rey Nabopolassar, un caldeo, Babilonia recuperó su poder. Nabopolassar derrotó a los asirios y capturó su ciudad capital, Nínive, en el año 612 a.C. Su hijo, Nabucodonosor, consolidó aún más el poder babilónico, derrotando a Egipto y sus aliados, y puso a Babilonia como potencia dominante en la región. Nabucodonosor invadió Judá y llevó los mejores de los jóvenes judíos a Babilonia, entre ellos el profeta Daniel y sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego. 8 años después, cuando Judá se rebeló de nuevo contra Babilonia, Nabucodonosor envió sus ejércitos al país y llevó cautivo al rey y a 10,000 de los principales ciudadanos, entre ellos el profeta Ezequiel. Pasado otros 10 años, Judá seguía rebelándose contra Babilonia y Nabucodonosor destruyó la ciudad de Jerusalén con su templo. De esa forma, Babilonia llegó a ser símbolo de un poder que persigue al pueblo de Dios. Y lo vemos en el Nuevo Testamento cuando los autores dicen Babilonia cuando hablaban de Roma, destacando este tema de persecución del pueblo de Dios.
Tras la muerte de Nabucodonosor, el poder de Babilonia decayó rápidamente. Los persas, bajo el liderazgo de Ciro el Grande, capturaron Babilonia sin resistencia en el año 539. Y este evento había sido profetizado por Isaías más de 150 años antes. Ciro permitió a los judíos regresar a su tierra y reconstruir su templo, cumpliendo así otro aspecto de las profecías bíblicas. El imperio persa en la historia de la Biblia. Ciro el Grande estableció el imperio persa después de rebelarse contra su abuelo Astiages, rey del imperio medo. Ciro unificó rápidamente vastas regiones, incluyendo Lidia y Babilonia, y posteriormente Egipto, bajo el reinado de Darío el Grande. Este imperio se convirtió en el más extenso conocido hasta ese entonces. Ciro es conocido por el edicto que permitió a los judíos regresar y reconstruir Jerusalén y su templo. Este acto de benevolencia se atribuye en la Biblia al cumplimiento de los planes divinos, de los planes que Dios tenía para su pueblo y que en esos planes, por supuesto, utilizó a otras naciones. Darío el Grande también apoyó la reconstrucción y su reinado se menciona en el contexto del libro de Daniel y la restauración de los muros de Jerusalén. El libro de Daniel menciona al príncipe de Persia, un poder maligno que influenciaba el reino persa, mostrando la lucha entre las fuerzas del bien y el mal en la historia de la Biblia. Los persas, aunque utilizados por Dios para ciertos propósitos, también enfrentaron las fuerzas malignas representadas por figuras angelicales adversas. Aunque el imperio griego se estableció después del último libro del Antiguo Testamento, su impacto en la historia bíblica es significativo. Alejandro Magno, sucesor de Felipe de Macedonia, conquistó vastos territorios, incluyendo el imperio persa. Introdujo la cultura y el idioma griegos en todas las regiones dominadas. Esta conquista cultural tuvo un impacto duradero, facilitando la difusión del evangelio en griego. Ahora, el profeta Daniel había profetizado eventos claves del imperio griego desde Alejandro hasta Antíoco Epífanes. Y vemos en los libros de los Macabeos, que se encuentran entre los libros deuterocanónicos, relatan la lucha de los judíos contra el rey Antíoco Epífanes, el emperador griego que profanó el templo en Jerusalén, sacrificando un cerdo sobre el altar principal. Y ese acto es lo que la Biblia llama la abominación desoladora. Hablemos del Imperio Romano en el contexto del Nuevo Testamento. En el 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén, iniciando la dominación romana. Julio César, seguido por su sucesor Augusto, consolidó el poder romano durante la época del nacimiento de Jesucristo. El libro de Daniel había profetizado este imperio, describiéndolo como un gran monstruo allí en esa profecía, el cual se establecería como un reino bastante difícil, pero ahí, en ese reino, vendría el reino de Dios. La influencia de Roma en la expansión del cristianismo es, por supuesto, muy amplia. El Imperio Romano, a pesar de su persecución eventual, facilitó por su infraestructura imperial la rápida difusión del cristianismo. La Pax Romana, por ejemplo, y las carreteras bien construidas permitieron a los primeros cristianos viajar y predicar eficientemente. Los privilegios de la ciudadanía romana, como los que disfrutaba, por ejemplo, el apóstol Pablo, fueron cruciales para la expansión del evangelio. Sin embargo, tenemos que ver algo. Inicialmente, Roma veía al cristianismo como una secta del judaísmo,
lo que le otorgó cierta protección. Pero las persecuciones aumentaron con el tiempo, especialmente bajo los emperadores Nerón y Domiciano. La situación cambió drásticamente con Constantino, totalmente, quien proclamó la tolerancia oficial del cristianismo, iniciando una nueva era para la iglesia. En el Nuevo Testamento, Apocalipsis, Roma es el enemigo idolátrico al que se anhela ver destruido. Se describen profecías y se simboliza su caída dramática, nombrándolo como Babilonia la Grande. Escucha lo que dice la Biblia. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, dice Apocalipsis 17:18. No obstante, el paso del tiempo nos dio la gran sorpresa que Roma se convirtió en el gran aliado del cristianismo, nombrándolo religión oficial del imperio. La caída de Roma como imperio marcó el fin de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media. Desde entonces Roma dejó de ser la capital política del Imperio Romano, convirtiéndose en una ciudad recordada por su glorioso pasado, pero sin el poder y la influencia que había tenido durante siglos. Así, en el año 476 d.C., es considerado tradicionalmente como el fin del Imperio Romano de Occidente y el momento en que Roma se convirtió en un recuerdo histórico de su antigua grandeza. La historia bíblica está intrínsecamente ligada a los grandes imperios de la antigüedad, como Babilonia, Persia, Grecia y Roma. No solo influenciaron los eventos históricos, sino que también jugaron roles proféticos y teológicos, ¿no? Significantes. Sí, por supuesto, cada imperio dejó su marca, dejó una marca afectando tanto la narrativa bíblica como la expansión del mensaje cristiano, subrayando la creencia de los propósitos divinos que cumplen a través de la historia humana. Estos propósitos se cumplen, por supuesto, así es la voluntad de Dios, y la historia es el contexto donde se ubica la historia más importante, que es la del pueblo del Señor. Claro, hacer estos estudios históricos es muy importante en el estudio bíblico porque todo ocurre, todo se desarrolla en un marco humano, un marco dentro de la misma historia mundial. Así que, bueno, usando esto como base, ya vamos a estar pasando al estudio del libro de Ezequiel, pero no en este programa. En este programa vamos terminando después de esta pausa. Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima. Abre tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor.